Buenas tardes. Un agradecimiento muy especial en esta tarde para la Academia Antioqueña de Historia, para todos sus miembros, su junta directiva, sus miembros de número, sus miembros correspondientes y todos los invitados que esta tarde tan amablemente se hicieron presentes. Hablar de los sabios de Envigado en un tiempo tan breve es una faena supremamente difícil, pero trataremos a vista de pájaro, de volar muy rápido para tener alguna comprensión. Hay lugares y hay determinados sitios en el mundo que tienen un olvido y un ostracismo, pero que son rescatados en algún momento de la historia por el acontecimiento de algún hecho científico, económico, político, religioso. Y estos pueblos, inexplicablemente, estas aldeas, estos cruces de caminos, se convierten de la noche a la mañana en grandes metrópolis. Se genera un inmenso iluminismo. Hegel decía que el pájaro de Minerva siempre levanta el vuelo al caer la noche. Tan pronto cesan los acontecimientos y los fenómenos, y después de haber alcanzado unas situaciones de ilimitada iluminación, el ocaso poco a poco va cayendo sobre estos pueblos, sobre estos lugares, y viene el olvido. Rápidamente, en la historia universal, tenemos que mencionar algunos acontecimientos, como fue la Atenas de Pericles. Vemos rápidamente a Fidias construyendo el Partenón, a Tucídides y sus guerras del Peloponeso, a Heródoto y sus legados de historia. Vemos a Prometeo robando el fuego sagrado del Olimpo, y vemos a Platón buscando a los iniciados para obtener la excelencia en la geometría. Pero Atenas y Grecia sucumbieron, y el pájaro de Minerva voló a otros lugares, a encontrar otros sitios donde florecer. Llegó al siglo IV antes de Cristo y encontramos Alejandría, la grande civilización que se desarrolló en aquel momento. Eratóstenes, el primer hombre que midió la circunferencia de la Tierra, se carteaba y solucionaba problemas geométricos y matemáticos con Arquímedes, el prototipo griego de la intelectualidad, aquel que puso de rodillas al Imperio Romano. Luego volamos rápidamente con el pájaro de Minerva y llegamos al siglo I, y vemos el Imperio Romano y todo su fulgor, el derecho de gentes, el latín que nos legaron. Rápidamente llegamos al intermediario persa en el siglo VIII y encontramos a aquellos hombres que hicieron la transición del pensamiento griego hacia Occidente. Nos legaron situaciones y nociones tan fundamentales del conocimiento como el álgebra y el primer concepto de hospital que se conocía en la historia. Luego llegamos al siglo XVI y floreció, y vemos a Carlos V y la universalización de la cristiandad, el descubrimiento y la conquista de América. Rápidamente voló el pájaro de Minerva y encontró a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, principios del XVII y principios del XVIII, a los grandes filósofos del pensamiento, a la modernidad. Voltaire, Bacon, Rousseau, Montesquieu, todos florecieron. Encontramos a París de 1800 y su Real Academia de las Ciencias, con todo el esplendor, el sueño dorado de Luis XIV y de su ministro Colbert. Allí, con los grandes sabios, Condorcet, Arago, Cuvier, la Cepede, Laplace, todos hicieron florecer. La Ilustración produjo 4 acontecimientos importantes en la historia de la humanidad: la Revolución de los Estados Unidos e independencia, la Revolución Francesa en 1789, la Revolución Industrial y la
expedición botánica en América. Bajo este marco científico, nos trasladamos a un ámbito mucho más regional, como es el virreinato del Nuevo Reino de Granada, y encontramos la expedición botánica en todo su esplendor. Cartagena, en 1800, era un hervidero de científicos y de sabios. Encontramos allí la expedición Fidalgo, que tuvo por orden del rey venir a hacer toda la batimetría y a unir todas las isobatas en el océano Atlántico y en el Caribe para encerrar, para delimitar el territorio del virreinato y para trazar la ruta de navegación entre América y España. Allí estaba Fidalgo en 1800 y se encontró nada menos que con la expedición geodésica venida de la Real Academia de las Ciencias, con Alexander von Humboldt y con Aimé Bonpland. Estos hombres, este acontecimiento, este iluminismo que se presentó en 1800, fue una cosa inusitada. Es como si en algún pueblo de Antioquia, en algún momento de su historia, decidieran hacer un concierto los Rolling Stones y los Beatles. Sería apoteósico. Todo esto era lo que sucedía en Cartagena de Indias. Y una mañana, a mediados del siglo XIX, a principios, en los albores del siglo XIX, encontramos a un hombre bajando en una mula por las estribaciones de una de las laderas orientales del Valle de la Burrá. Traía en un costal un grafómetro, un barómetro, un termómetro y una aguja para marcar. No era un loco, era José Manuel Restrepo, el hombre, el naturalista, el científico, el que trascendió y aprendió con Humboldt en la sabana de Bogotá cuando fue a visitar a Estiamutis. Allí aprendió el manejo de todos los instrumentos y los aparatos que le darían esa trascendencia científica al nuevo reino. Allí, posteriormente, entonces, encontramos a José Manuel Restrepo, que venía a darle una mano a Antioquia. Antioquia era una región olvidada. No es sino oír lo que decía Moni Velarde a finales del siglo XVIII, cuando decía y le comunicaba al rey, el visitador: estas regiones de Antioquia son similares a las colonias africanas por el atraso y la educación que en ellas no hay. José Manuel vino entonces y descentralizó la expedición botánica de la capital del virreinato, la trajo a Antioquia. En la capital pensaban que el río Nare pasaba por el Valle de la Burrá, había un total desconocimiento, pues tuvo que empezar desde abajo y elaboró el primer mapa que tuvo la provincia de Antioquia. Lo elaboró José Manuel Restrepo, que tanto le habría de servir al Ejército Libertador. Igualmente realizó el estudio profundo de flora, en un trabajo que se llamó Ensayo de Geografía, Industria y Producción de la provincia de Antioquia en el Nuevo Reino de Granada. Este trabajo científico vio la luz pública en el semanario del sabio Francisco José de Calda en 1809. Así, de esa manera, encontramos y saltamos a un momento. En 1812 vemos a José Manuel Restrepo recibiendo instrucciones del Cabildo de la ciudad de Medellín, en el cual le solicitaba que realizara toda la organización y el reglamento de las cátedras de filosofía y de gramática para que empezara a funcionar lo que anteriormente se llamaba Colegio de los Franciscanos, que en el siglo XIX tomó el nombre de Universidad de Antioquia. Entonces fue José Manuel Restrepo quien reorganizó todo ese plan de estudios y colocó a otro ilustre sabio de Envigado, como fue el presbítero Alberto María de la Calle, tío de José Miguel. Este presbítero, un intelectual, un erudito, procedería, una vez realizado el reglamento, a hacer el nombramiento de los dos primeros profesores que tuvo la Universidad de Antioquia. Uno fue el de filosofía, Miguel Uribe Restrepo, otro eximio antioqueño, otro eximio envigadeño. Y el de gramática era José Ignacio Escobar Vélez, otro eximio envigadeño. Dice el connotado escritor Julio César García
que perteneció a esta querida academia, que hablar de los fundamentos y de los inicios de la Universidad de Antioquia es hablar del tiempo grande del municipio de Envigado. Así pues, en este ir y venir, organizando la Universidad de Antioquia y los fundamentos, pasó el tiempo y se vinculó rápidamente, le dio una mano a Juan del Corral en 1813. Se puso al lado de él y firmó el acto supremo de la independencia de Antioquia, el sabio envigadeño. Igualmente, actuó y ayudó con su tío, como lo veremos más adelante, José Félix de Restrepo, a la expedición y promulgación de la libertad de vientres para esclavas, el 7 de abril de 1814. Pasó el tiempo y intervino dentro del derecho constitucional colombiano. Hay un acápite muy importante, que es la Constitución de Envigado de 1815. Esta Constitución, donde participó José Félix de Restrepo, José María Ortiz y los hombres importantes de Antioquia en ese momento, trataron esta Constitución, derogó la Constitución de 1812 en Antioquia y rigió hasta marzo de 1816, cuando empezó el régimen del terror por Pablo Morillo en el virreinato, la reconquista, la pacificación. Desaparecen los próceres y se sumen en la más profunda agonía y tristeza y olvido. En 1819 aparece, dando tumbos el tiempo, aparece un soldado con su traje raído, un militar en Río Negro, y pregunta en una finca por el doctor José Manuel Restrepo. Lo mandan a llamar y el soldado, cuando se le presenta, le dice: doctor Restrepo, le traigo una sugerencia, le traigo un nombramiento como gobernador de la provincia de Antioquia por parte del libertador Simón Bolívar. El Restrepo le responde: dile al libertador que lo amo profundamente, pero que jamás volvería a actuar en asuntos de administración pública. Y le dice: usted no me ha entendido, yo soy el general José María Córdoba, teniente coronel. No es una petición lo que se le hace, es una orden. De esta manera toma el poder en Antioquia y con la gobernación militar por parte de Córdoba. Y entre los dos finiquitan de una vez y para siempre el dominio del Imperio Español con la batalla de Chorros Blancos. Allí se hizo cortocircuito, se rompió en pedazos el camino que venía del bastión de Santa Marta y que llegaba a Santa Fe de Bogotá y que luego por el viejo camino del Quindío bajaba a Popayán, Pasto, Ibarra y Quito. Ese camino desapareció y el Estado imperial quedó en práctico estado de indefensión. Luego, viendo toda esta gesta magistral por parte de estos hombres, fueron convidados al Congreso mayor y más importante de la historia de la América Española, el Congreso de Cúcuta de 1821. Allí concurrieron las mentalidades más brillantes, los hombres más ilustres de la Capitanía General de Venezuela, de los departamentos del sur, del Ecuador y de la Nueva Granada. En este Congreso, una vez se inició con la presidencia de José Félix de Restrepo, terminó con la presidencia del sabio envigadeño José Manuel Restrepo y se obtuvo el 12 de julio de 1821, se aprobó el texto constitucional y el 19 de julio se obtuvo el acto fundamental, el acta 84, mediante la cual se reconocía la libertad de vientres, de libertad para las esclavas en Colombia. El libertador en lontananza miraba todo lo que sucedía y cómo era el movimiento y cómo descollaban las diferentes figuras que en él participaban, y conformó su gabinete presidencial. El Congreso de Cúcuta fue supremamente importante porque se dio un énfasis mayor a la educación. Se suprimieron los conventos con menos de 8 frailes de misa y todos se convirtieron en escuelas y colegios. Se reorganizó, se creó la presidencia, la vicepresidencia, el Senado, el Consejo de Estado, se organizó toda la administración pública. Una vez nombrado el gabinete en 1821 y colocado
dentro de muchos grandes hombres, a José Manuel Restrepo como ministro del Interior, empezó a sujetar, a maniobrar la nave que se debería mover por los mares tenebrosos que surcarían el mar de Colombia desde 1821 hasta 1830. Fue una noche tenebrosa, pero estaban los hombres de Antioquia para evitar que la nave zozobrara. En 1822 había viajado Sea a la Gran Bretaña en busca del reconocimiento y de los grandes empréstitos que necesitaba la patria y de los contactos con la Real Academia de las Ciencias de París para traer una segunda expedición científica. Fue así entonces como Sea luego reemplazado por Hurtado y se busca y se le solicita a la corona británica que haga el reconocimiento de esta patria, que es una patria ya soberana e independiente, que acaba de soportar un gran proceso en la independencia, que había quedado en un estado de anarquía, pero que era una república. El secretario de Estado Canning, atendiendo estas solicitudes, nombra una comisión conformada por Cade, por Henderson, por Hamilton y por Campbell, y marchan estos a la Gran Colombia a darse cuenta, a vivir la realidad de esta república. Quien recibió a la comisión y quien franqueó todos los documentos que se necesitaron para esta situación fue Francisco José Manuel Restrepo, como lo dice él mismo en la historia de la Revolución de Colombia. Igualmente, entonces, toda la normativa, todas las legislaciones frente a la libertad de esclavos fueron franqueadas y trasladadas por José Manuel Restrepo. Igualmente, para todos no es extraño entender que frente al derecho internacional público hay tres elementos que se deben recoger cuando un país o una colectividad pretende ostentar la calidad de república. Uno es la población, otro es el territorio y otro es el poder. Colombia tenía la población, tenía el poder que le había ganado a expensas del Imperio Español, y el territorio lo mostraron en el Atlas de Restrepo. El Atlas de Restrepo es un conjunto de 12 mapas fundamentados en los trabajos de Humboldt en América, en los trabajos de Francisco José de Caldas y en los trabajos del cartógrafo y geógrafo José Manuel Restrepo. Los padres de la geografía política colombiana son estos tres señores. Ahí está el hombre de Antioquia. Luego, la comisión o algunos de los miembros de la comisión viajaron a la Gran Bretaña y rendieron el informe. Y el 1 de enero de 1825, el secretario de Estado Canning otorga y reconoce la República de Colombia como una nación soberana e independiente. De ahora en adelante, su pabellón ondeará en todos los puertos del mundo. Este fue un acontecimiento, este fue un hecho pionero de José Manuel Restrepo, pudiéramos decir, como padre del derecho internacional público en Colombia. Igualmente, la nave continuó su recorrido y avanzó. Y en 1826 se produce la insubordinación de José Antonio Páez en Caracas. Las diatribas de Caracas eran violentas hacia Bogotá. Se puso en el escarnio público a Francisco de Paula Santander, el vicepresidente de Colombia. Y este presentó la renuncia ante el Consejo Ministerial. El Consejo Ministerial no era un grupo de ministros que se reunían, era una entidad administrativa reconocida en la Constitución de 1821 y de la cual se puso como director de ella a José Manuel Restrepo, que era el experto en administración pública. Igualmente, entonces, se levanta Páez y por las ironías, por los insultos que venían desde Caracas, se generó una guerra verbal entre estas dos grandes ciudades. Pues estuvo allí José Manuel Restrepo, al oído de Francisco de Paula Santander, y no le dejó presentar su renuncia, porque era muy necesario que permaneciera en ese cargo por los tiempos que se avecinaban. La nave recobró el sentido y continuó su marcha hacia adelante.
En 1828 se produce la conspiración septembrina, un hecho horrendo y fatal, donde el propio general Francisco de Paula Santander se vio inmerso en perpetrar un atentado vil en cabeza del presidente de la República, Simón Bolívar. Se instruye el proceso. Está atento Restrepo al movimiento, a la aplicación de todo el ordenamiento jurídico que existía en el momento y se coloca como instructor a Urdaneta. Este realiza toda la labor y concluye con una sentencia condenatoria. Se impondrá la pena capital. Pues nuevamente estuvo allí Restrepo, el de Envigado, el antioqueño, para decirle al Libertador que no lo podía matar, que tenía él, igual a Bolívar, había participado en la campaña libertadora y que tenía medio país a su favor. Se generaría una guerra civil bajo esta situación. Bolívar atiende el consejo y conmuta la pena, lo envía al exilio. Posteriormente apareció el triste episodio de la insurrección de José María Córdoba en el 29. El país se tambalea, se pierde, se ve a boca de jarra perdida la unidad de la República de Colombia. Pues quien toma las decisiones no es Simón Bolívar, jamás. Bolívar existe acto administrativo dentro y prueba en la historia de la Revolución de Colombia que había dictado un decreto mediante el cual se desprendía de todas las funciones de administrador público y dirigente y presidente de la República y las encomendaba al Consejo de Gobierno. Fue José Manuel Restrepo quien entregó las órdenes a Daniel Florencio Leari para que pasara con el Ejército Libertador y recobrara la unidad en Antioquia. De esta manera, a grandes rasgos, mostrando la historia y los grandes acontecimientos, aparece José Félix de Restrepo. José Félix de Restrepo fue un hombre adelantado a su tiempo, un malpensante, un irreverente frente al imperio español, un precursor. Hay dos hechos importantes en los cuales dentro de la historia de Colombia se determina que no fue ni el 20 de julio de 1810, ni fue el 7 de agosto de 1819 cuando nació la República de Colombia. La República de Colombia sostiene Abel Naranjo Villegas, que fue en 1760 cuando nació el precursor, José Félix de Restrepo. Y Guillermo Hernández de Alba, en su obra Crónica de la historia del Colegio de Nuestra Señora del Rosario de Santa Fe de Bogotá, lo dice claramente. El 13 de marzo de 1762, teniendo 2 años de nacido Restrepo, se reúne en la capilla del claustro de la Bordadita en Santa Fe de Bogotá todas las autoridades y se inaugura uno de los acontecimientos, el mayor del despotismo ilustrado que estaba sucediendo en América por orden de Carlos III. Era la inauguración de la cátedra de matemáticas por José Celestino Mutis en el claustro del Rosario. Esto fue un acontecimiento magnánimo, grandioso, apoteósico. Todas las autoridades del virreinato, las autoridades y directivas del Colegio de San Bartolomé, del Colegio de Nuestra Señora del Rosario, las autoridades eclesiásticas, el regimiento, los ministros togados de la Real Audiencia, todos concurrieron, las dignidades de la catedral. Y de último entró Su Majestad Pedro Mesía de la Cerda. Todos alabaron. Ahí fue el punto de quiebre del oscurantismo de la Edad Media y la Edad Moderna en el virreinato. Ahí se empezó a sembrar la simiente que posteriormente recogería hombres como José Félix de Restrepo y que recibió todo ese humanismo de Campomanes, de Feijó y de Melchor Gaspar de Jovellanos, los grandes humanistas españoles que filtraron todas sus teorías en el virreinato. Ahora vemos a José Félix de Restrepo trasladándose desde los claustros del Rosario y de la capital, por orden del obispo Jerónimo de Obregón,
a dictar la cátedra de filosofía experimental en el claustro de San Francisco de Asís, en Popayán. Allí se fue a dar una cátedra y en aquella aula de clase, más pequeña que este lugar, se reunieron los jóvenes y los muchachos de las familias más importantes del virreinato. Concurrieron Ignacio de Herrera y Vergara, el abuelo de Rafael Pombo, también los Ulloa, José María Cabal, el héroe de Palacé, Camilo Torres, nuestro memorial de agravios, Francisco José de Caldas, y para hablar solamente una pequeña muestra de este maravilloso collar, hablaremos un minuto de Francisco Antonio Sea, un muchachito de Medellín que llegó cargado de cadenas a España y presenció aquel momento histórico de la invasión francesa en la península. Pues este muchacho, este naturalista que había venido de la expedición botánica, tuvo la posibilidad de ser uno de los más grandes y mejores directores del Jardín Botánico del Prado en Madrid. Algún día, cuando vayan a Madrid, no vayan tanto a ver el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, vayan al Jardín Botánico para que vean en sus jardines la imagen de este espectacular paisa. Y viendo esta actuación tan importante, Napoleón Bonaparte lo nombra miembro de la Comisión Francesa que presenció la abdicación de Carlos IV y de Fernando VII en Bayona, entregándole el poder al Corso. Vemos luego a José Félix de Restrepo rápidamente y lo encontramos expidiendo con su proyecto y sancionado por José Miguel de la Calle en 1814, la libertad de vientres para las esclavas. Antioquia es pionera de derechos humanos a nivel latinoamericano. Aquí se decretó la libertad de esclavos 50 años antes de que lo hiciera Abraham Lincoln en los Estados Unidos. Luego, en 1821, con el mismo proyecto, de rodillas y ante un auditorio, José Félix de Restrepo logró que se convirtiera y se jalonara y que se decretara la ley de libertad de vientres a nivel nacional. Esto tuvo profundas connotaciones en la historia del derecho colombiano. Un año después de que se decretara la libertad de esclavos y viendo el asedio que existía en el archipiélago atlántico, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, como ya lo dijimos en una oportunidad en este recinto, fue la corona británica quien siempre vio en Providencia el paraíso perdido de Milton, y los Estados Unidos que querían colocar faros y volver bases navales allí. Y los países centroamericanos con un apetito voraz por ganas de llevarse a Providencia y a San Andrés. Pues fueron los propios miembros de las comunidades. El Cabildo, en junio de 1822, de Providencia la Vieja, hace la adhesión en forma voluntaria y consciente a la Gran Colombia. Un mes después se produce el Cabildo de Enrieta, lo que hoy en día es San Andrés, y un mes después San Luis de Mangle. Estas y otras dos islas conformaron el sexto cantón que se adhirió a la provincia de Cartagena de Indias. Fue por voluntad de un pueblo y por una ley justa y humanista de los sabios antioqueños quienes marcaron el derrotero y permitieron que esta unidad en las Antillas colombianas no se haya disgregado hasta el momento. Igualmente, es importante recalcar que el proceso surgido el 14 o el 7, mejor, de abril de 1814, con la libertad de vientres en Antioquia, complementado con la libertad de vientres que se obtuvo a nivel nacional en 1821, complementado con la Ley General de la Esclavitud que se dio en 1851, y con todo ese devenir, solo el reconocimiento de este proceso terminó para nuestra patria el 10 de abril de 1985, cuando Colombia ratificó la Convención de Viena, la denominada teoría monista, que tiene tres
temas y 3 materias importantes a saber. Una, los derechos humanos. 2, las disposiciones y normativa que provienen de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y los límites y fronteras. Estas 3 materias prevalecen, al ratificarse la Convención de Viena por un Estado, prevalecen sobre su legislación interna, y solo una de ellas prevalece sobre la propia Constitución, los derechos humanos. No estaban ajenos los sabios de Envigado, los sabios de Antioquia, cuando buscaron a toda costa, después de la independencia en 1819, que en 1821 también se declarara la libertad de esclavos y la igualdad de los hombres sobre esta patria colombiana. En este estado aparece el tercer sabio, Manuel Uribe Ángel. Hablar de Manuel Uribe Ángel es supremamente difícil por la grandeza del personaje como tal. Solo tocaremos 2 puntos para rescatar la obra de este personaje maravilloso que nació en suelo paisa, el médico más importante de Colombia en el siglo XIX. Los 2 puntos son: el primero, Manuel Uribe Ángel, pionero de la psiquiatría forense, y el segundo, divulgador de la ciencia médica francesa en Antioquia. Son los 2 aportes capitales del sabio antioqueño. Frente al primero, dice el teórico psicoanalista Rubén Darío López en su obra La luciérnaga psicoanalítica, que en el ser humano siempre es la conciencia la que sale a la puerta del individuo a preguntar, a comprender, a indagar, pero que en el fondo quien toma las verdaderas determinaciones en el sujeto introspectivo es el inconsciente, quien como un faro, quien como una luciérnaga en la noche enciende y apaga, bañando de fecundidad y de iluminismo y de racionalidad al ser. Cuando un fallador escucha en un estrado a un declarante, a un enfermo mental o a un reo, no solo debe contextualizar lo que está diciendo, sino lo que no está diciendo, para saber con ese lenguaje gestual y formar de esta manera su convicción. El 2 de diciembre de 1873 sucedió uno de los crímenes más horrendos y execrables en la historia de Antioquia, crimen de Aguacatal. Allí, Daniel el Hachero y sus secuaces perpetraron en la noche navideña un atentado en el cual Daniel entró y, como conocía todo el recinto, en medio de la oscuridad descargó violentos golpes de hacha y fue asesinando 7, 8 personas que dormían y que se encontraban inermes a esas alturas de la noche. Mientras afuera, uno de los secuaces sostenía los eslabones para que nadie pudiera escapar. Antioquia quedó de rodillas ante esta lamentable situación. Los jueces y fiscales perdieron el hilo conductor porque los declarantes permanentemente cambiaban las versiones, demostrando una notable inmadurez psicológica. No había camino, se tendrían que abrir necesariamente los presidios, porque no habría ciencia jurídica para llevar y formar una convicción adecuada para solucionar este caso pavoroso de Antioquia, de una sociedad vilmente humillada. Cuando irrumpe Manuel Uribe Ángel en el estrado como perito nombrado, como auxiliar de la justicia, en el interrogatorio del sindicado Evaristo Galeano, Uribe Ángel entra como un padre de familia en forma fraternal y le pregunta
si sabe qué objeto tiene en la cabeza. El reo responde que un sombrero. Luego le pregunta si sabe qué objeto tiene en la mano, y Galiano responde que un bastón. Luego le pregunta si ese gendarme que está en la puerta, qué objeto tiene en la mano, y le dice que un chopo o un fusil. Uribe Ángel, después del interrogatorio y de haber confrontado otro cuestionario, se dirige a las autoridades, al juez, y menciona: etimológicamente, idiota es un hombre sin ideas, y voy a demostrar en esta tarde que este hombre sí tiene ideas. El hecho de identificar y diferenciar un sombrero de un bastón o un bastón de un fusil hace una comparación que en ideología se llama juicio. De esta manera se le perpetró, se le cercenó la salida a Evaristo Galeano, se formó la convicción en el juez y tuvo que regresar al presidio. Uribe Ángel es pionero de la psiquiatría forense en Antioquia y en Colombia. Los muchachos de los consultorios jurídicos en las universidades deberían leer a Uribe Ángel, deberían conocer más profundamente la obra de Francisco de Paula Muñoz, que fue miembro también de esta academia, porque allí hay un gran aporte de los sabios antioqueños en la formación de la República de Colombia. Para terminar, igualmente el aspecto de la divulgación del gran legado de la medicina francesa en Antioquia. Al llevar Uribe Ángel su obra en 1885 a París y hacer la especialización, se encontró todo un acontecimiento, toda una explosión, todo un iluminismo de la ciencia médica. París era un hervidero. Se conocían las ideas, estaban en apogeo, las ideas de Corvisart, el médico de Napoleón, aquel que inicialmente había sido médico de Napoleón. Era tanta la prestancia que el mismo Napoleón decía: no creo en la medicina, pero creo en Corvisart. Hizo profundos estudios de apnea, de ortopnea, de asma. Observó detenidamente la pericarditis disecante, las calcificaciones valvulares y una serie de acontecimientos y de hechos médicos y científicos que le dieron gran renombre a la medicina francesa. Luego escuchó y vino Laennec, el padre del estetoscopio, el padre de la neumonología, y así Uribe Ángel copió y trajo también parte de este legado. También estaban en boga las ideas de Bichat y la teoría de los tejidos. Igualmente las de Claude Bernard, el padre de la fisiología moderna, aquel que había descubierto la función glucogénica del hígado y el sistema nervioso simpático. Todo esto lo conoció Uribe Ángel. Igualmente conoció en el Hospital de Salpêtrière, en París, un grupo de muchachos comandados por Charcot, el padre de la neurología. Y detrás de ellos, un muchachito muy precoz que daría mucho que hablar en el siglo XX, que se llamó Sigmund Freud. Todo esto fue conocido por Uribe Ángel. A manera de anécdota, podemos determinar que fue el propio José Asunción Silva quien viajó en una oportunidad a París en busca de los servicios de Charcot para ver si podía terminar con la noche oscura que le agobiaba. Allí mismo, en los auditorios de la Universidad de la Sorbona, se escucharon los grandes debates y los ecos aún de las teorías avaladas por la Real Academia de la Ciencia de París, entre Henri Bastien, de Pouquet, el bacteriólogo, y de Louis Pasteur. Todos estos, los dos primeros defensores de la teoría de la generación espontánea de las bacterias y los microbios. Y Pasteur dio entierro de tercera categoría a dicha teoría
a la teoría aristotélica que se había abierto camino por tantos años y durante tanto tiempo. Y fue así como demostró que todos los microbios, todos los gérmenes provienen del espacio, del exterior, y penetran en los cuerpos y dislocan las bacterias. Con todo este inmenso legado, regresó Uribe Ángel y vino a Antioquia. En Antioquia no existía medicina, en Antioquia existía superchería, magia, animismo. La muerte de don Juan del Corral fue por la peste negra, y quien la pudo tratar fue Nicolás de Villa y Tirado, que era un médico empírico, no había ciencia. Cuando Uribe Ángel regresa, trae el legado de la microbiología, y destapar este gran legado fue un gran acontecimiento. Marcó políticas que hoy se denominan como políticas del plan de ordenamiento territorial en las ciudades y en los pueblos de toda Colombia. Y este legado contribuyó a darle grandeza. Podemos decir con toda tranquilidad que la gran fortaleza de Antioquia en este momento se debe a todo el legado y a la influencia de la medicina clínica francesa en nuestra tierra. De esta manera, estos tres grandes hombres, con todos sus acontecimientos, con todas sus situaciones, con todos sus momentos históricos fulgurantes, han trazado, han ayudado a Antioquia. Don Luis López de Mesa, el sabio de Colombia, decía en una oportunidad que de los 6 grandes hombres que direccionaron Antioquia en toda su historia están Gómez Plata, Pedro Justo Berrío, Juan de Dios Aranzazu, Mariano Espina Rodríguez, Manuel Uribe Ángel y José Félix de Restrepo. Yo con todo respeto por el maestro y sabio don Luis, agregaría uno más a esa lista y diría que hay que colocar allí a José Manuel Restrepo. Estos hombres, en los momentos difíciles, en la noche asiaga de Colombia, le dieron, recogieron todas las inquietudes, todos los olvidos, todo el desgreño administrativo en que había quedado la patria colombiana, e hicieron la transición del Estado de facto al Estado de Derecho de la República de Colombia. Gracias.